Esto es más o menos como una carrera de relevos. No sé si han visto, cuando hay una carrera de relevos, empieza uno corriendo, llega hasta el final donde tiene que correr y le pasa el bastón al otro. Entonces ya el señor Roberto corrió la primera parte, ya hizo su primera vuelta muy bien dada, por lo que me contaron. Y él tocó temas muy importantes. No sé si todos estuvieron aquí la semana pasada. Bueno, si alguno no estuvo, pues la charla está en YouTube. Ahí ya la pueden ver, se pueden suscribir al canal, etc. Aprovecho y meto ya la publicidad. Pero él tocó los temas que conciernen, que tocan directamente a Dios Padre. ¿De qué habló el señor Roberto? Él habló de la creación, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Explicó cómo es que Dios pues creó todo, etcétera, etcétera. Y tocó un poco de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Dios Hijo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Suena fácil, ¿no? Pero son los mayores misterios de nuestra fe, son esos. Y también se habló un poco de que nació de Santa María Virgen. Entonces él tocó esos 3 puntos, ¿no? Entonces, lo que toca a Dios Padre, tocó el Dios Hijo y Santa María Virgen. También les explicó, por lo que vi, que existen 3 credos, ¿no? El credo corto que se conoce, el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que se hizo principalmente para combatir la herejía de que Jesucristo Hijo no era Dios, y también les explicó el credo de San Atanasio, ¿cierto? Que ese fue hecho principalmente para explicar, ¿qué? La Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Y también les explicó el señor Roberto cómo fue el origen del credo, ¿se acuerdan? Eso tan bonito que contó, que cada uno de los apóstoles, después de que recibió el Espíritu Santo, fue dando uno de los artículos, ¿cierto? Entonces, bueno, como resumiendo, eso fue lo que tocamos. Ahora, el día de hoy vamos a entrar en la parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El tema es muy extenso, es un tema que más que estudiarlo, hay que meditarlo, porque son temas que tocan directamente con nuestra salvación, con la redención del género humano. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es más importante? ¿Conocer o amar? Amar. Pero nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, es importante las 2 cosas, conocer para yo, conociendo más, amar más. Entonces, la idea de hoy es esa. No es simplemente vamos a aprender la doctrina, que por qué la necesidad de la redención, que si Jesucristo era necesario que viniese al mundo. No, vamos a aprender ciertas cosas, pero sobre todo vamos a amar todo ese misterio, ese fenómeno que nuestro Señor se encarna por cada uno de nosotros para redimirnos. ¿Está claro? Bueno, avanzamos entonces. Entonces, como dije, vamos a ver el artículo 4. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. O sea, solo para tener una idea, imagínense ustedes que están un sábado en su casa, tranquilos, no hay nadie, todo el mundo salió, almorzaron súper rico, están en la tarde ahí, tranquilos, nadie molesta, nadie llama por el celular, nadie manda un mensaje de WhatsApp, raro eso, ¿no? Nadie está viendo el Instagram, todo. Y bueno, ustedes dicen, vamos a rezar un rosario. Entonces sacan su rosario y comienzan a rezar. Imagínense que a las tantas se les aparece un ángel, así, un ángel. Un ángel es una cosa increíble. San Juan Bosco, cuando era niño, él veía ángeles, él veía las cosas sobrenaturales como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y él decía que la primera vez que él vio un ángel, él tuvo el deseo o la inclinación de adorarlo, de tan esplendoroso, tan hermoso que era. Y el ángel le dijo, no, yo soy solo un ángel, no tiene que adorarme. Pero bueno, se les aparece a ustedes un ángel. Y el ángel va y les dice lo siguiente. Fulano, fulana, espero que esté muy bien. Miren, yo le voy a hacer una propuesta de parte de Dios. No es obligatorio, usted es libre de decir sí o no. Ahora, si usted dice que no, no pasa nada. Usted puede seguir su vida normal, todo, etc. Pero si usted dice que sí, pues usted va a aumentar en gracias y va a tener un premio en el cielo mucho mayor. Imagínense que el ángel les dice eso y sigue. Fíjese que en el reino de los gusanos hay una enfermedad. Hay una enfermedad que no se puede curar
Y Dios le quiere pedir a usted lo siguiente, que usted pase de ser humano y se convierta en gusano. ¿Para qué? Para que usted, siendo gusano, pueda curar esa enfermedad del reino de los gusanos. ¿Usted acepta o no acepta? Usted va a perder su inteligencia, su voluntad, su sensibilidad, y usted va a pasar de ser un ser humano, va a pasar a ser un gusano. ¿Quién diría que sí? Bueno, y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Con nuestro Señor pasó algo así. Él estaba en el convivio con la Santísima Trinidad en el cielo y el género humano tenía una enfermedad gravísima que se llamaba pecado original. Y, por así decirlo, estamos poniéndolo en términos humanos, ¿no? Porque ¿quién puede comprender cómo se comunica la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces Dios Padre le dice a Dios Hijo, ¿estarías dispuesto a hacerte hombre, morir, para que el género humano sea rescatado? Ay, pero qué exagerado, ¿cómo nos va a comparar con gusanos? Bueno, la diferencia que hay entre nosotros y un gusano no es nada comparado a la diferencia que existe entre Dios y nosotros. Porque Dios es un ser infinito, Dios es Dios. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Bueno, y no solo eso, el rey David en los Salmos, en el Salmo 22, él dice, más parecía un gusano que un hombre, refiriéndose a nuestro Señor. Él seguramente, místicamente, habrá visto la pasión y él vio a nuestro Señor completamente desfigurado, golpeado, destrozado. Y él, la figura que utiliza para como que transmitir lo que él había visto de la pasión era eso, de que nuestro Señor más parecía un gusano que un hombre. Entonces, eso para que ustedes para que se pongan en sintonía, en situación de lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a empezar a ver ahorita, cómo comenzó la pasión. Ahora, vamos por este artículo, como verán, se divide en 4 partes. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Quién era Poncio Pilato? En Sudamérica, sobre todo, hay un dicho muy común, que es el siguiente. Usted estaba ahí como Pilatos en el credo. O sea, imagínense usted una discusión de 2 personas, usted llega ahí a querer ayudar, toda la cosa, y le terminan los 2 pegando a usted, no sé qué. Usted estaba ahí como Pilatos en el credo. Estaba ahí, no tenía nada que ver, y llegó y llevó. Pero ¿qué pasa? Tiene 2 motivos. Primero, para ubicarnos en el tiempo. Antiguamente, antes del calendario gregoriano, todo, existía el calendario juliano, etc. Las épocas históricas se ubicaban de acuerdo a los gobernadores de la época. Entonces, la época de nuestro Señor fue durante el reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era procónsul de la Judea que era una zona que estaba dominada por el Imperio Romano. Entonces, tiene ese lado histórico, digamos, de ubicarlo en la historia. Pero también el doctor Plinio Correa de Oliveira, él decía lo siguiente, que es providencial que Poncio Pilato esté ahí en el credo. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos, lo llamaba así, lo que es ser un tercera fuerza. Él dividía a la humanidad en 3, los buenos, los malos y los tercera fuerza. En el fondo, los buenos, los malos y los tibios, que nuestro Señor también habla de los tibios. Y Pilato era un tercera fuerza. ¿Por qué? Porque él tenía el poder para haber librado para haber dejado libre a nuestro Señor. Y él, por puro miedo, por respeto humano, por quedar bien con todo el mundo, primero lo azotó, lo mandó a sufrir todos esos escarnios y después hasta lo entregó. Entonces, el tercera fuerza, Monseñor Juan decía, el tercera fuerza es, imagínense ustedes una persona que en una mano tiene el manto de la Virgen y en la otra mano tiene el cacho de Satanás. Eso es un tercera fuerza. ¿Que en el fondo qué es? Es un malo, es una persona que es mala. Por eso nuestro Señor dice, frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. Y también hay una historia que cuentan para los niños a veces, una metáfora, ¿no? Que una persona estaba en el cielo y había una muralla y al otro lado estaba el infierno. Entonces él estaba en el cielo y bueno, vamos a subirnos a la muralla a ver qué es lo que se ve del otro lado. Se subió a la muralla y él veía que del otro lado estaban los demonios, el infierno. Y cuando él se subió a la muralla, todos los ángeles empezaban a gritarle, venga, devuélvase por favor, bájese de ahí. Oiga, piénselo bien, bájese de ahí, no se tire. Y él dijo, no, pero yo no me voy a tirar, esto lo estoy viendo. Y él veía que los demonios del otro lado, tranquilos,
Todos ahí seguían su vida, jugando las cartas, no sé, qué sé yo, qué harían los demonios, o sufriendo, mejor dicho, ¿no? Y ninguno le decía nada a este hombre que estaba en la muralla. Ahí a las tantas este hombre pregunta a los demonios, mire, ¿y ustedes por qué no me invitan, no me llaman? Y los ángeles sí me llaman. Y sabe que un demonio le respondió, porque tú ya eres de los nuestros. Si uno está en la muralla, en la indecisión, en la tibieza, en la tercera fuerza, tarde o temprano termina mandando a matar a Jesús. Y aquí una reflexión bien bonita del doctor Plinio, que él cuando él hizo su Vía Crucis, él escribió un Vía Crucis muy bonito. La primera estación que habla de Pilato decía lo siguiente, vale la pena leerlo porque es muy bonito. Tan fuerte fue el odio que contra vos se levantó, que la propia autoridad de Roma, que juzgaba al mundo entero, se abatió acobardada, retrocedió y cedió ante el odio de los que sin causa alguna os querían matar. La altivez romana, victoriosa en el Rin, en el Danubio, en el Nilo y en el Mediterráneo, se ahogó en el lavabo de Pilatos. Profundo, pero muy bonito. O sea, el imperio romano, toda esa grandeza, reflejada en ese hombre que era poderoso, representaba el imperio más poderoso del mundo. Él no fue capaz de vencer la opinión pública. Él no fue capaz de vencer su mediocridad. Él no fue capaz de ser justo. Y condenó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos porque a este paso... Bueno, ahí entramos en la pasión de nuestro Señor. Es complicado, vamos a ver si conseguimos dar todo, pero bueno. Bueno, la pasión todo el mundo la conoce. Nuestro Señor pues fue traicionado por Judas en la última cena, lo vendió y nuestro Señor se fue al huerto de los olivos con los apóstoles. Estando ahí, cuenta Ana Catalina de Emmerich, bueno, y cuentan las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor comenzó a sudar sangre y es médicamente comprobado. Cuando una persona pasa por una aflicción muy grande, los vasos sanguíneos como que se explotan y empieza a sudar sangre. Y un ángel vino y lo consoló. Ahora, ¿cuál fue una de las mayores decepciones de nuestro Señor? Que sus amigos, los apóstoles, que había acabado de estar con ellos, les había lavado los pies, todo, no fueron capaces de acompañarlo. Y nuestro Señor sufría mucho por eso. Además que Él, en el huerto de los olivos, Él vio todo el futuro de la humanidad. Él vio todo lo que iba a sufrir. Él vio toda la ingratitud de la humanidad para con esa sangre que Él iba a ofrecer. Y es tanto así el lado humano de nuestro Señor, para que vean que Él era verdadero hombre. Él le pide a Dios Padre que si es posible, aparte de Él, ese cáliz. Pero que siempre se haga la voluntad de Dios y no la de Él. Bonito, un ejemplo para nosotros. Cuando uno está sufriendo a veces, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? No. Siempre Dios tiene un motivo. Si es posible, aparte de mí ese cáliz. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Está claro? Después fue arrestado nuestro Señor, fue llevado a la autoridad religiosa, a los sumos sacerdotes. Esto es muy interesante porque nuestro Señor fue perseguido y fue condenado por la autoridad religiosa y por la autoridad civil. Él sufrió de todo lado, nuestro Señor. Y la autoridad religiosa injustamente, se podría hacer otra reunión sobre el juicio injusto de Jesús, la cantidad de irregularidades que hubo en ese proceso, lo condenan. Lo condenan por blasfemia, un montón de barbaridades evidentemente que nuestro Señor no hizo. Y lo mandan al Poncio Pilato, como ya comentamos hace nada. Y Poncio Pilato, que como era un mediocre, él veía que nuestro Señor era inocente, pero quería quedar bien con los sumos sacerdotes, con los fariseos, con los escribas. ¿Qué hace él? Lo manda a flagelar. Y ahí comienzan los sufrimientos y los tormentos de Jesús. El primero, terrible, la flagelación. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, según la ley de los judíos, a nuestro Señor solo podían haberle dado 40 latigazos, según la ley judía. Pero estos sinvergüenzas, para que nuestro Señor sufriese más, decidieron aplicarle la ley romana, que ahí sí podían darle hasta 5.000 azotes. Y nuestro Señor recibió 5.000 azotes en todo su cuerpo, en la cara también, en todas partes. Eran 3 tipos de látigos, ya todo el mundo sabe. Los primeros eran como para rasgar, los segundos eran para hacerle moretones, como si fuesen piedras, y el tercero le arrancaba la piel. Y dice San Alfonso María de Ligorio lo siguiente, que la flagelación de Jesús, cada latigazo que él recibió en su cuerpo,
En esa flagelación, Él reparó todos los pecados contra la pureza, todos los pecados contra el cuerpo, de toda la humanidad, en la flagelación. Bueno, después dice también Ana Catalina de Emmerich que a nuestro Señor se le veían casi que los huesos, de tan desfigurado, destrozado que lo dejó la flagelación. Después de eso, Pilato lo manda a llamar de vuelta y lo presenta, el famoso hecho. Ecce homo, este es el hombre, este es vuestro rey. ¿Y qué hacen los judíos? Crucifícalo, ese no es nuestro rey, no tenemos más rey que el César. ¿Y qué hacen? Presionan para que nuestro Señor lo crucifiquen, lo maten. Hay un montón de hechos dentro de la pasión que, como decimos, hay un montón de injusticias, mismo cosas contra la ley que se cometieron en toda la pasión de nuestro Señor, que no vamos a comentar porque sería muy largo, pero es injusticia atrás de otra. Y ahí, ¿qué pasa? Lo mandan a nuestro Señor a cargar su propia cruz hasta el monte Calvario para ser crucificado. Eso tampoco era legal. Cuando una persona era condenada a muerte, simplemente llevaban la cruz al lugar donde lo iban a condenar, él llegaba ahí y era crucificado. A nuestro Señor le hicieron cargar su cruz, como todos sabemos, cayó varias veces, etc. La coronación de espinas. Mucha gente piensa que la corona de espinas es a veces como la ponen en algunas imágenes, que era una coronita así. Era un casco, dice Ana Catalina de Emmerich. Eran unas espinas larguísimas. Y a nuestro Señor lo escupían, lo insultaban, le decían blasfemias. Él todo herido como estaba, le pusieron un trapo asqueroso así, color púrpura, que se le pegaba a las heridas. Le pegaban con un caño, una caña. Y San Alfonso María de Ligorio también dice que en ese momento, en la coronación de espinas, fue que nuestro Señor, como que por así decirlo, pagó o redimió todos los pecados contra los malos pensamientos de toda la humanidad. Si uno tuviese en cuenta eso, si uno pensase en eso, uno no tendría el descaro de pecar, ¿no? Si uno cuando está tentado y eso, y está a punto de cometer un pecado, pensase en todo lo que sufrió nuestro Señor, en su flagelación, en su coronación de espinas, en su vía crucis, uno no tendría la cobardía de pecar, porque el pecar es una cobardía. Entonces, bueno, lo sientan en un banco que también tenía unas piedras puntiagudas y le coronan de espinas. Y llega el momento más doloroso de la pasión, que es la crucifixión. No piensen que eran clavitos puntiagudos, comprados en la ferretería y que para que doliera menos, no. Ellos querían que nuestro Señor sufriese lo más posible. Dice Ana Catalina de Emmerich, fueron 28 martilladas en cada mano y 36 martilladas en los pies. Imagínense eso, unos clavos gruesos que le rasgan la piel a nuestro Señor, los nervios, todo, y lo suben en la cruz. Nuestro Señor estuvo 3 horas puesto en la cruz. Y ustedes imagínense el sufrimiento de nuestro Señor. Se movía para un lado, se le rasgaban las manos, se movía para el otro los pies, se acomodaba, falta de oxígeno, las blasfemias, para meditar, ¿no? Y dicen que el mayor sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, estando allá arriba en la cruz, era viendo, Él veía el futuro, evidentemente Él nos vio a todos nosotros, era viendo cómo su sangre parecía inútil. ¿Por qué? Porque Él estaba muriendo por todos nosotros. Él estaba redimiéndonos y la humanidad de hoy, ¿qué hace con esa sangre de nuestro Señor? Como que la agarra y le dice, no me importa. La tira al piso, la pisa. Y si uno se pone a pensar, un pecado es eso. Cuando uno peca, casi que se podría decir que uno va delante de nuestro Señor crucificado en la cruz, una imagen, y le dice, tú moriste por mí, pero a mí no me importa. Eso es un pecado. Cuando cometemos un pecado hacemos eso. Así que también para reflexionar. Es un poco duro, pero es la pasión de nuestro Señor. Después, es muy bonito esto. Nuestro Señor subió, dio las 7 palabras, como todos saben, y llegó la hora, pues, de su muerte. Nuestro Señor murió en el Calvario. Calvario, en Gólgota, quiere decir calavera.
Y hay una tradición muy bonita que dice que en ese monte del Calvario estaban enterrados los cráneos de Adán y Eva. Que Adán, después de casi 3000 años que él vivió, de penitencia, todo, él murió en ese lugar y él fue enterrado ahí. Y hacen una comparación muy bonita, como la sangre del Redentor, como que cayó, entró a la tierra y lavó el cráneo de nuestro primer padre, que era el que había cometido el pecado, y que nosotros estábamos ligados a ese pecado por eso. Y nuestro Señor hasta en esa situación, lavó con su sangre los pecados, el cráneo de nuestros primeros padres. Muy bonito también. Llegó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Longinus, que le traspasa el costado, ¿no? Eso es una de las muestras de que nuestro Señor estaba muerto, porque hubo una época que se decía que no, nuestro Señor no murió. O sea, es una forma de decir que Él no resucitó porque no murió, nunca se murió. No, que Él era desmayado. Pero bueno, ya el hecho de que le hayan perforado el costado simbolizaba de que Él estaba muerto, porque a los que estaban vivos les quebraban las piernas, como ustedes recordarán, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor muere, se dan una serie de fenómenos en la tierra. Imagínense, se da el asesinato de Dios. ¿Ustedes creen que Dios Padre no iba a hacer nada? ¿Se iba a quedar así mirando a lo lejos? No, dicen que hubo un temblor de tierra como nunca se vio. El día se volvió noche. El velo del templo, que era un velo gigantesco, se rasgó por el medio. Y en el velo donde se encontraban los sacerdotes de la antigua alianza ofreciendo sus holocaustos y sus carneros y sus no sé qué, el velo se rasga como que simbolizando: atrás quedaron ustedes con la antigua alianza, acaba de ser inmolado el Cordero de la nueva alianza, nuestro Señor Jesucristo. Eso simbolizó ese rasgarse de esa cortina, de ese velo del templo. Entonces hubo un gran terremoto, todo. Y este Longinus, que después se convirtió, él era visco, no sé si sabían, tenía problemas de vista. Y él le mete la lanza a nuestro Señor, y del costado de nuestro Señor, eso lo dice San Juan, que estaba presente, brota sangre y agua. Y le cae a Longinus en sus ojos, y él queda curado con esa sangre y esa agua de nuestro Señor. Hasta eso nuestro Señor, imagínense, muerto ya, con su linfa, cura a Longinus, que después se convirtió y es venerado hoy en día como santo también. Y como decía el centurión también, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Impresionante, se da la muerte ahí de nuestro Señor. Entonces, resumiendo, entonces nuestro Señor en la pasión sufrió en los 5 sentidos, ¿no? Todo su cuerpo fue castigado de cabeza a los pies, no quedó una parte ilesa en su carne, ¿no? Además, sufrió, bueno, eso fue en el sentido del tacto, todo el cuerpo. En el sentido del gusto, nuestro Señor le dieron vinagre, su boca sintió ese sabor asqueroso. En el oído, en el sentido del oído, ¿cómo fue en el sentido del oído? Las blasfemias que escuchaba. Nuestro Señor, ¿qué tanto bien le había hecho a esa gente que estaba ahí? El doctor Plinio decía, ¿quién sabe si en ese lugar estaban los ciegos que él había curado? El paralítico que él había curado estaba ahí tirándole piedras después. Que eso es lo que somos nosotros. Nuestro Señor nos redime y cuando pecamos vamos a tirarle piedras y a blasfemar ahí en el Calvario. Es lo mismo. Entonces también el oído, la vista. Dicen que nuestro Señor sufrió el martirio de la vista cuando subiendo hacia el Calvario vio a Nuestra Señora, a su madre, llorando. También sufrió la vista. ¿Qué nos falta? Tacto, gusto, oído, vista y el olfato. El olfato, bueno, el Calvario pues era un lugar donde había cadáveres y todo, era un cementerio, entonces también hasta eso. Decía que tenía un olor asqueroso. Entonces se vio afectado en los 5 sentidos. Padeció todo lo que un hombre puede padecer. Entonces, además de los dolores físicos, ¿qué sufrió Jesús? La traición de un discípulo, el abandono de sus amigos, la negación de San Pedro, el primer papa, lo negó 3 veces, las blasfemias en su contra, la injusticia en el proceso, como vimos anteriormente. Fue despojado de sus posesiones, hasta su túnica se le robaron, su manto, le quitaron todo. Y sufrió todos los dolores espirituales, tristeza,
tedio y temor. Y además, Jesús padeció ultrajes de todo tipo de hombres. Eso ya lo vimos también. Padeció de los judíos, de los gentiles, de los romanos, hombres, mujeres, niños, poderosos, plebeyos, ricos, pobres, conocidos, desconocidos. Nuestro Señor sufrió de todo y por todos. Y Santo Tomás explica, basándose en esta frase que dice: mirad, parad y ved si hay dolor semejante a mi dolor, de que nuestro Señor, como era Dios, tenía el cuerpo más perfecto que cualquier hombre pudo tener en la historia. Entonces Él tenía el cuerpo más sensible que cualquier hombre pueda tener. Entonces, por ese hecho, por ser concebido por el Espíritu Santo, por tener ese cuerpo tan perfecto, cualquier dolor, tanto físico como moral como espiritual, era sentido muchísimo más por Él que por cualquier otro hombre. Eso lo explica Santo Tomás también. La redención. Jesucristo murió por nosotros, por todos nosotros. Aquí 3 frases que escogí así al azar. No hay, no hubo y no habrá ningún hombre por el cual Cristo no haya sufrido. O sea, Cristo sufrió por toda la humanidad. Mismo por el que no lo conoce, que está por allá en, no sé, en cualquier tribu de cualquier lugar del mundo, que en su vida supo nada sobre nuestro Señor sufrió por él. Y además, nuestro Señor estaba dispuesto a sufrir todo lo que sufrió si en la humanidad solo existiese una persona. Si solo existiese alguno de ustedes. Él era capaz de encarnarse y sufrir exactamente lo mismo que sufrió por cada uno de ustedes. Dice Santa Rosa de Lima: fuera de la cruz no existe otra escalera para subir al cielo. Si no hubiera sido por la cruz, el cielo nunca se nos hubiese abierto para que nosotros pudiésemos ir a gozar de la visión beatífica, ver cara a cara a Dios. En nada nos habría sido útil el nacimiento de Cristo si no favoreciese la redención. Si nuestro Señor se hubiese encarnado, pero no nos hubiese redimido, pues uno diría, pues se encarnó, estuvo en el mundo, nos conoció todo, pero se fue y no nos redimió. Y acuérdense que nuestro Señor, Él la redención la podía haber hecho con un simple acto de voluntad. Es decir, yo quiero que la humanidad sea redimida. Quedábamos redimidos. Con una gota de sangre. Imagínense Él con San José trabajando en la carpintería, que algún día se pinchaba el dedo y le salía una gota de sangre. Eso era suficiente para que la humanidad fuese redimida. Pero no, Él quiso morir, pasar por toda la pasión para redimirnos, para mostrarnos cuál es el camino que nosotros tenemos también para llegar al cielo. El camino del sufrimiento, el camino de la cruz. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a pasar a una parte, si ya están durmiendo, imagínense ahora, una parte un poquito más doctrinaria. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? Con el pecado, bueno, la ofensa a Dios mancha el alma, la hace merecedora de una pena. Cuando uno peca, ofende a Dios y esa ofensa mancha el alma y la hace merecedora de una pena. Con el pecado, el hombre se degrada, se ve privado de la gracia y de la gloria. Y tercero, por el pecado, como el hombre pierde la amistad con Dios, el hombre queda sujeto al demonio. El hombre como que pasa a ser esclavo del demonio. ¿Qué se da con la redención? Se da la satisfacción de Cristo, que repara la ofensa, borra la culpa y remite la pena. Entonces, ofensa, culpa y pena son cosas diferentes. Ofensa es el agravio que se causa a Dios con el pecado, ¿no? Culpa es la mancha que el pecado deja en el alma al despojarla de la gracia. Y la pena es el castigo que el pecado merece. Entonces, con la satisfacción de Cristo en la redención, esas 3 cosas quedan ya cubiertas. Después, el mérito de Cristo, ¿qué hace? Restaura al hombre, mereciéndole de nuevo la gracia y la gloria. Acuérdense, el hombre con el pecado pierde la amistad con Dios y pierde los dones sobrenaturales. ¿Qué son los dones sobrenaturales? Los dones que lo asemejan a Dios. Acuérdense que el hombre es imagen y semejanza. Lo que lo asemeja a Dios son los dones preternaturales y sobrenaturales. Al hombre perder la amistad con Dios, pierde la gracia. Al perder la gracia, el hombre queda hecho un enemigo de Dios. El hombre ya no es semejanza de Dios. Es imagen, pero no es semejanza de Dios. Se aleja de Dios. Entonces, con el mérito, Cristo nos devuelve la gracia y nos vuelve a abrir las puertas del cielo, porque sin la gracia no podemos salvarnos.
Y después, el rescate de Cristo, ¿qué hace? Nos libera de las ataduras del demonio, como decía antes. Y esto es muy interesante. Los niños, antes de ser bautizados, ellos no son hijos de Dios, ellos son meras criaturas de Dios. Y antiguamente se decía que los niños eran esclavos del demonio. Es fuerte decirlo, pero es eso. Hasta que un niño no es bautizado, él no pasa a ser hijo de Dios. El demonio tiene sobre él un poder que ustedes no se imaginan. Y a veces pasa, cuando uno conoce a una persona, no sé si alguien aquí no es bautizado, me va a disculpar, pero cuando uno conoce a una persona que no es bautizada, uno siente que le falta algo, es como si no tuviese alma. Con todo respeto, es como si fuese un animalito. Porque si la persona no pasa a ser hijo de Dios, es una mera criatura. Una mera criatura. Tiene alma, evidentemente, Dios murió por él, pero las puertas del cielo no están abiertas para él. ¿Por qué? Porque él no es hijo de Dios, él no se ha beneficiado de la gracia, que es el bautismo. Eso después se puede profundizar si alguno tiene alguna duda. Seguimos. Artículo 5. Bueno, ya pasamos la pasión, esperamos que... Sí, yo creo que nos da el tiempo. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir la palabra infiernos? ¿Alguien sabe? Nuestro Señor fue al infierno, ¿dónde está el demonio? ¿Será? ¿No? No. Pasa que hay 3 infiernos, se conocen así. Infiernos quiere decir lugares inferiores. Y hay 3 infiernos, eso lo vamos a ver acá. Bueno, ¿qué dice? Infiernos quiere decir lugares inferiores. Está el infierno de los condenados, cuando la persona muere fuera de la gracia de Dios, es condenada en el infierno, un lugar donde nunca va a salir, que el principal dolor es, sobre todo, sentirse, exactamente, sentir la ausencia de Dios y sentir odio hacia Dios. Y el infierno, bueno, lastimosamente hoy en día, y ya hace mucho tiempo, no, el infierno no existe. Eso lo pone la iglesia para asustar a la gente. El infierno sí existe. Tanto así que Nuestra Señora en Fátima, si se acuerdan, se lo mostró a los pastorcitos y le dijo, mirad el lugar donde se van las almas de los pobres pecadores, porque no hay nadie que rece por ellos. Y esta pintura la escogí, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el castigo que hay en el infierno es proporcionado al pecado que la gente cometió en la tierra. Entonces una persona que, un ejemplo, bueno, ahí está, el borracho. El tipo fue borracho y toda la vida no se convirtió, no era por debilidad sino por vicio y seguía y se perdió por eso. En el infierno hay un demonio que le está echando alcohol hasta que el hombre se explota gas. Y así, cada pecado es castigado específicamente de acuerdo con el pecado que la gente cometió. El que se la pasaba viendo porquerías, vas a ver cuántos gusanos no le entrarán en los ojos. Es fuerte, estamos haciendo una meditación también del infierno, pero son las verdades de nuestra fe. Nuestro Señor dice, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. Los novísimos es esto, el infierno, el cielo, el juicio, todo. Entonces está el infierno de los condenados. En este infierno no estuvo nuestro Señor. Ese es uno de los infiernos que existen. Segundo, que también se le conoce como infierno, el purgatorio. Ya hubo aquí una charla que el Padre Gonzalo explicó muy bien. El purgatorio es el lugar donde están aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero que necesitan purificar, pues, algo, ¿no? Y que yo diría que es más o menos el camino que toda persona que practica la virtud tiene que pasar. O sea, el que diga, no, yo me voy a ir al cielo directamente, ya va a pasar por el purgatorio por orgulloso. Pero imagínense que hasta Santa Teresa la Grande, eso lo ha contado mucho aquí el Padre Fernando, ella tuvo que pasar por el purgatorio para hacer una genuflexión. Santa Teresa la Grande. ¿Por qué? Porque una vez, seguramente estaba apurada, entró por la capilla y hizo la genuflexión medio que mal hecha. Purgatorio. Genuflexión bien hecha. También hay miles de casos del purgatorio, almas de purgatorio que se han aparecido y cuentan por qué se fueron. Y hay una historia, es impresionante, una por ejemplo que se me viene ahorita. Un obispo que tenía fama de santo, murió súper bien, etc. Todo el mundo pensaba que él estaba en el cielo. A las tantas estaba el obispo que lo sucedió en la diócesis, esto en Francia, y ve que se le aparece el obispo que había muerto en llamas, así.
Estaba salvado, pero estaba en el purgatorio. Y veía que en el brazo de él había llamas más fuertes. Y el obispo que estaba vivo le preguntó, bueno, ¿y por qué se fue al purgatorio? ¿Qué le pasó? Porque no di suficientes bendiciones como tenía que haberlas dado. ¿Qué nos queda a nosotros? Usted se fue al purgatorio porque habló más de lo que debía en la reunión. No, mentira. Bueno, sigamos. Entonces está el purgatorio y por eso es tan importante, se insiste tanto, en ofrecer misas por los difuntos, por los fieles difuntos. Es una obra de caridad que ustedes no se imaginan. Yo conozco un señor aquí en El Salvador que él promueve este apostolado y él manda a celebrar 500 misas al mes por las almas del purgatorio. Es bastante. Y él dice que las almas del purgatorio le ayudan mucho, porque eso es verdad, las almas del purgatorio, ellas necesitan de oración. Y uno como que puede negociar con ellas. Mire, si me ayudan tal cosa, yo le rezo un rosario. Y le ayudan. Hay muchos casos ahí. Los heraldos utilizamos mucho esa técnica y nos va bastante bien. Así que, recomendable también. Bueno. Y está el otro infierno que se conoce, que este sí fue el infierno donde estuvo nuestro Señor, que es conocido como el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? El tercero, sí. El seno de Abraham era el lugar, se le conoce también como limbo, era el lugar donde estaban las almas de los justos, desde Abel, que fue el primero que llegó ahí hace 4.000 años. Llevaba 4.000 años cuando nuestro Señor fue ahí al limbo. Hasta todos los del Antiguo Testamento que habían muerto y se habían salvado, estaban ahí. Estaban esperando que llegase nuestro Señor y los rescatara. ¿Por qué? Porque por el pecado las puertas del cielo, como decíamos, estaban cerradas. Y es muy bonita esa comparación que se hace. Cuando Longinus abre el costado de nuestro Señor, también se abren las puertas del cielo. Se abre el costado de nuestro Señor y con eso se abren las puertas del cielo. Y ahí fue que estuvo nuestro Señor, Él bajó. ¿Y bajó para qué? Para consolarlos. Pero imagínense el pobre Abel ahí 4.000 años esperando a que nuestro Señor redimiese la humanidad. Claro, no es que sufriesen ni nada, no sufrían, pero imagínense el deseo ya de ver a Dios cara a cara, de ver la recompensa del bien que uno había hecho, y nada, hasta que por fin nuestro Señor muere, baja ahí al seno de Abraham y los consuela. Esta pintura es muy bonita porque da la idea de lo que fue. ¿Perdón? Claro, cuando nuestro Señor fue, o sea, no fue que la sacó inmediatamente, no, eso lo vamos a explicar después. Él fue para anunciarles que ya la redención estaba hecha y que después de 40 días, cuando Él ascendiese a los cielos, se llevaba todas esas almas para el cielo. Antes de nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Nadie podía entrar en el cielo antes que nuestro Señor. Entonces, por eso ellos tuvieron que esperar 40 días más, pues llevaba 4.000 años, pues 40 días más no pasaba nada, ¿no? No, si ustedes ven al lado está como que, es una muestra del infierno, pero como que separado, ¿no? Y están como en una especie de cueva, están ahí los justos que habían pasado ahí más de, vas a ver cuántos años. Y nuestro Señor pisoteando al demonio, ¿no? ¿Por qué? Esto es bonito también decirlo. El demonio cuando promovió toda la muerte de nuestro Señor, incluso Monseñor Juan, él cree que toda la pasión, todos los que castigaban a nuestro Señor como lo castigaron, toda esa gente estaba poseída por el demonio, porque no se entiende tanta maldad y tanta hazaña para matar a una persona, ¿no? Y el demonio pensaba que con la muerte de nuestro Señor, ya, Él iba a ser el victorioso, y estaba muy equivocado. Con la muerte de nuestro Señor en la cruz, Él mismo se pisó la cola, ¿por qué? Porque consiguió, bueno, evidentemente la redención de toda la humanidad, y la liberación de todas esas almas que estaban ahí esperando. Bueno, ¿qué pasó? Y antiguamente también, había una teoría de que existía el limbo, señora, diga. Entonces, nadie podía entrar al cielo hasta que entraran en el cielo. Claro, por el pecado original, las puertas del cielo estaban cerradas. Todo el mundo, los que se salvaban. Los que no se salvaban ya estaban en su lugar ya. Entonces los justos estaban ahí. Y estaba, bueno, vale la pena comentarlo, antiguamente también se hablaba del limbo
de los que morían sin ser bautizados y sin uso de razón, sin haber pecado. Se hablaba de los niños, por ejemplo, que eran abortados o niños que morían sin bautizo. Se pensaba, había una teoría, porque nunca fue un dogma de la iglesia, de que iban a un lugar también que era el limbo, se llamaba limbo también, y que ahí pasaban la eternidad, pues sin sufrir, pero sin ver a Dios cara a cara. Y una de las primeras cosas que hizo el Papa Benedicto XVI cuando fue nombrado Papa, me acuerdo, me marcó mucho, que él hizo un documento en el que él decía que ese limbo no existía, sino que cuando un niño de esos muere, Dios como que le pone una prueba. Así como Dios probó a los ángeles, Dios también prueba a esas almas, a esos niños que no tienen la culpa, pues, pero tampoco han hecho ningún mérito para irse al cielo. Entonces ellos como que tienen que ganarse esa entrada al cielo. Eso es lo que hoy en día, digamos, es más ortodoxo, que se cree que es lo que pasa con esos niños. ¿Está claro? Entonces nuestro Señor bajó ahí al seno de Abraham y, bueno, anunció que irían ya para el cielo con él después de la ascensión, ¿no? Sí. No, es que la palabra infiernos, como dije, tiene un simbolismo que es lugares inferiores. Entonces ahí explicamos que existían 3 infiernos. Evidentemente es... Sí. Bueno, entonces, vino después la resurrección de nuestro Señor al tercer día, ¿no? Nuestro Señor había profetizado que Él al tercer día resucitaría, y entonces su alma, que estaba ahí visitando a sus amigos en el limbo, en el seno de Abraham, se volvió a unir con Él, y ya nuestro Señor resucitó en cuerpo glorioso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los testimonios de la resurrección? La Sagrada Escritura, la revelación, nos da que nuestro Señor se apareció a Santa María Magdalena, a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, a Santiago y San Pedro, a los 2 discípulos de Maús. Pues no vamos a contar cada caso porque no acabamos más, pues, pero digo, son los testimonios vivos de la resurrección. Los apóstoles reunidos en el cenáculo. La primera aparición fue sin estar Santo Tomás presente. La segunda, otra vez, a los apóstoles reunidos con Santo Tomás. Y después en el Monte Tabor, a más de 500 testimonios, a más de 500 personas que San Pablo los pone como testimonio de la resurrección también, en el Monte Tabor. Un caso interesante de Santo Tomás. Santo Tomás, ustedes saben que es conocido por ser incrédulo, ¿no? Y entonces nuestro Señor, cuando le dicen a él que se había aparecido Jesús, pues él dice, no, yo no creo, hasta que yo no meta mi dedo en el costado, nada, no, yo no creo nada. Y nuestro Señor se le vuelve a aparecer y le dice, toca mis llagas con tu dedo, mete tu mano en el costado. Y es bonito porque hay una iglesia en Roma que se llama Santa Croce in Jerusalén, que fue mandada a construir por Santa Elena, la madre de Constantino, que fue la que encontró las reliquias de la Pasión en Tierra Santa y las llevó a Roma. Y llevó también tierra de Jerusalén para construir sobre esa tierra de Jerusalén la iglesia. Bueno, una de las reliquias que están guardadas en esa iglesia es el dedo incorrupto de Santo Tomás. Entonces, el dedo de Santo Tomás que metió la mano, que metió su dedo en el costado de nuestro Señor, quedó incorrupto, milagrosamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles fueron los frutos de la resurrección de Jesús. Vamos pasándolos así rápido. Fe firme en su divinidad y en la de su iglesia, ¿no? Por la resurrección tenemos fe de que nuestro Señor es Dios y que su iglesia es divina también. La iglesia que crea a Dios es divina, que funda a Dios es una iglesia divina. Esperanza de que como Él resucitaremos algún día, ¿no? Así como nuestro Señor resucitó, nosotros hacemos parte de ese cuerpo místico de la iglesia, nosotros también resucitaremos algún día. Y también nos muestra que nos da el propósito de levantarnos del pecado, representado por su muerte, a la virtud y santidad simbolizada por la resurrección. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, es como si muriésemos, morimos de hecho para la gracia, merecemos el infierno, pero cuando nos confesamos, cuando recuperamos la gracia, es como si fuese una resurrección de la gracia de nuestra alma, ¿no? Seguimos. Artículo 6. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Decíamos, después de la resurrección hasta el momento de la ascensión, pasaron 40 días y nuestro Señor se fue apareciendo a los apóstoles, a los discípulos, evidentemente a Nuestra Señora, evidentemente se le apareció también. Y Él dejó varias cosas para su iglesia durante esos 40 días. Eso vamos a pasarlo rápidamente, porque yo me voy por las ramas y hablo a veces mucho. Entonces, ¿qué pasó? En esos 40 días, nuestro Señor a su iglesia le dejó 3 cosas importantes, 3 poderes importantes. Primero, a San Pedro le dio el poder de gobernarla. Fue en esos 40 días que nuestro Señor le dio a San Pedro las llaves, el poder de las llaves. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Segundo, a todos los apóstoles el poder de perdonar los pecados, ¿no? A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La iglesia está toda fundamentada en la revelación, en las Sagradas Escrituras. Nadie se inventó nada, ningún padre se inventó de que hay que confesarse, no, eso está todo en las Sagradas Escrituras. Tercero, a todos los apóstoles el mandato de enseñar, bautizar y hacer cumplir lo que Él había mandado. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Bautizarlos a todos los que se conviertan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está también mostrada la Santísima Trinidad. Bueno, seguimos. ¿Cuáles fueron los frutos o los fines de la ascensión? Primero, tomar posesión del reino de su gloria, ¿no? El reino de los cielos, que era el reino que le pertenecía a Él desde toda la eternidad. Segundo, para enviar el Espíritu Santo a los apóstoles y a su iglesia. Recuerden que antes de subir a los cielos, nuestro Señor les promete a ellos que les va a enviar el Espíritu Santo, ¿no? Y tercero, para ser mediador e intercesor nuestro en el cielo y prepararnos los tronos de gloria. Entonces, esto a nosotros, la ascensión, nos tiene que dar mucha confianza, nos tiene que fortalecer en la virtud de la confianza, la esperanza. Imagínense nosotros tener de intercesor en el cielo al propio nuestro Señor Jesucristo, que está preparando los tronos que nos pertenecen en el cielo, si somos fieles. Entonces eso nos tiene que llenar a nosotros de esperanza y de fuerza para practicar la virtud, para soportar todo lo que tenemos que soportar aquí en la tierra, incluso soportar a veces reuniones aburridas y eso. Todo eso nos tiene que dar fuerzas, esperanza, etc. Y para terminar, yo creo, yo creo que alcanzamos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿esto se refiere a qué? A la segunda venida de nuestro Señor. La primera venida, que Él vino así, como un niño, humilde, pobre. Imagínense, no tenía nada más y nada menos que su palacio fue la Santísima Virgen. ¿Qué más que eso? Pobres. Pero la segunda venida de nuestro Señor va a ser una venida gloriosa, va a ser una venida impresionante. ¿Para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Vivos, o sea, los que estén vivos hasta ese momento, y los muertos. Toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que haya fallecido, van a estar en el Valle de Josafat, asistiendo a ese acto impresionante que va a ser el juicio de las naciones. ¿El fin del mundo cómo va a ser? Va a ser una cosa terrible. La propia Sagrada Escritura nos dice que va a haber el Apocalipsis, un terremoto, la tierra va a temblar como nunca, se va a oscurecer, va a caer fuego del cielo, todo será consumido. ¿Por qué? Porque va a llegar un auge, la humanidad un auge de pecado, de maldad. Va a haber lo que se llama el reino del anticristo aquí en la tierra, que va a llegar un momento en que nuestro Señor va a decir, basta. Acabo con este mundo perdido y yo voy a instaurar mi reino aquí en la tierra. Ahora uno dice, uy, qué terrible eso. Ay, no, ojalá que no me toque eso a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy apegados a esto. Imagínense ustedes, pensemos en esto, ¿cuántos pecados se están cometiendo en este momento en el mundo? ¿Cuántas ofensas a Dios? Incontables, indecibles. Y yo voy a tener más apego a mi comodidad, a mi
a mi carro, a mi trabajo, a mis vacaciones que tengo programadas para... No, yo como católico tengo que desear que el reino de Jesús llegue ya, que se acorten estos días de pecado, de ofensa a Dios. Si no, ¿yo soy qué? Otro Poncio Pilato. Yo soy un tercera fuerza. Yo soy un mediocre. Yo soy una persona que pongo por encima mi estatus, mis intereses, ¿a los de quién? A los de Dios, que es mi Salvador, que es mi Redentor, que derramó toda esa sangre por mí. Entonces esto del juicio, eso va a ser una cosa impresionante, terrible. Si quieren leerlo en el Apocalipsis, que vale mucho la pena, de San Juan ahí en la parte final. Y hay un caso muy interesante, San Metodio, que él hizo apostolado pues con los bárbaros y él convirtió a Bulgaria al catolicismo. Y él, aparte de ser monje, era pintor, pintaba muy bien. Y entonces cuenta la historia que el rey de Bulgaria, que era un rey bárbaro, que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Bogoris, para que lo busquen después, si no me creen. Bogoris, él le encantaba todo eso de cazar y salir de cacería y toda la cosa, y a él le gustaba meter miedo a su pueblo, ¿no? Entonces lo manda a llamar a San Metodio, que sabía que era pintor, y le dice: mire, yo quiero que usted me haga una pintura que sea una cosa que yo la ponga en mi palacio y que le dé miedo a todo el que la vea. Él era un bárbaro, no era cristiano, nada. ¿Qué hizo San Metodio? Le rezó a Dios, le pidió una inspiración y pintó el juicio final. Lo pintó así con detalles, todo. Y se lo presentó a este rey, a Bogoris. Y ahí este Bogoris, cuando lo vio, ¿pero qué es esto? Porque por un lado hay una majestad impresionante, una grandeza, pero por otro lado hay cosas terribles. Él sintió miedo cuando vio el fuego que salía y consumía a los condenados, todo. Y ahí San Metodio, basándose en esa pintura, aprovechó para hacerle apostolado y lo convirtió. ¿Cómo? Contándole cómo iba a ser el juicio de las naciones, el juicio final. Entonces nuestro Señor bajando en gloria y majestad, ¿no? Poniendo a la derecha a los que se salvaban y a la izquierda a los condenados. Juzgando a uno por uno, imagínense, todos ahí reunidos, todo va a quedar conocido a los ojos de Dios. Ese pecadito que yo tengo oculto ahí que no quiero confesar, ese día toda la humanidad lo va a saber. Ese pecado que yo creo que nadie me vio, cuando le saqué así a mi mamá ese día todo va a quedar oculto, todo va a quedar, mejor dicho, todo va a quedar descubierto a los ojos de toda la humanidad. Y esos condenados que van a estar a la izquierda, esos malos, cuando vean a los buenos con sus cuerpos resucitados, porque todos vamos a resucitar, los que nos salvamos en un cuerpo sin ningún defecto, dicen que cuando uno resucita, resucita a los 33 años de edad, que fue la edad en que murió nuestro Señor. Entonces un cuerpo perfecto, así como el mío, 33 años que tengo yo, pero no, en serio, sin defectos, sin nada, sin enfermedades, con nuestros cuerpos resucitados y los cuerpos de los condenados, podridos, malolientes, destrozados, todo. Y cuando los malos vean eso, todo eso está en el Apocalipsis. Ahí están los justos de quienes nosotros, cuando estábamos vivos, nos burlábamos. Claro, porque los malos hoy en día piensan que ellos pues nosotros estamos felices, aquí gozamos la vida, todo, y esos estúpidos que se meten en las iglesias a rezar y que tratan de practicar el bien, no gozan la vida, no saben lo que es bueno. Incluso hay un caso que se me viene ahora. Juliano el Apóstata, que al principio él fue cristiano y después por cuestiones políticas y por conveniencia, él abandonó la fe y empezó a perseguir a los cristianos. Y él, a las tantas, en la última campaña, en Persia, él llega y entra a un monasterio de unos religiosos, de unos monjes. Y él así, despectivamente, va y le pregunta a un monje que se encuentra: hey, y entonces, ¿dónde está el carpintero? El hijo del carpintero, ¿dónde está? Burlándose de nuestro Señor. Y ahí este monje lo mira y le dice: el hijo del carpintero está preparando un ataúd
En esa batalla murió Juliano el Apóstata. Esa fue su última batalla. Y nuestro Señor, calladito así, a todos los que se han tratado de rebelar contra Él, los que han tratado de burlarse de Él, a todos les ha construido un buen ataúd, ¿no? Desde el primer malo hasta el último que exista, todos los que se han tratado de rebelar contra Dios, todos terminarán igual, en un ataúd. Entonces, para nosotros los justos, bueno, otra que tratamos de ser justos, de ser buenos, el juicio nos tiene que llenar de esperanza. Nos tiene que dar temor por un lado, de no ser fieles y llegar a estar a la izquierda de nuestro Señor. Pero nos tiene que dar esperanza de que si nosotros somos fieles, nosotros practicamos la virtud, somos buenos en esta tierra. ¿Qué es esta tierra? Es una tierra de paso, como dice el Salmo. Esta vida dura 80 años, el más robusto vive a, 70 años, el más robusto hasta 80. Más que eso, 100 años, 120. Más que eso uno no vive. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? No es nada. Y uno a veces cambia toda una eternidad por unos minutitos de placer, de pecado. Entonces, esto a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Recuerden, ya con eso terminamos porque ya estoy viendo ya caras de que, nos falta la última. Esta sí es la última. Entonces, la conveniencia del juicio universal, a nosotros nos conviene eso, a Dios le conviene eso, ¿por qué? Porque Dios va a manifestar ante todo el mundo su sabiduría y su justicia. Vamos a ver la sabiduría y la justicia de Dios en ese juicio. Admiraremos con cuánto acierto gobierna todas las criaturas y veremos corregidas muchas aparentes injusticias. Acuérdense, todo lo que en esta tierra parecía que el mal había vencido, no. Ahí va a quedar todo bien claro, bien zanjado. Segundo, para glorificar a Jesucristo. Todos los hombres, queriéndolo o no, lo reconocerán como Señor del universo y juez de sus conciencias. Tercero, para glorificación de los buenos y confusión y escarnio de los malos. Y se acabó. Entonces, para concluir este artículo y estos artículos del día de hoy, como les dije al principio, más que estudiar y la doctrina y todo, nosotros tenemos que conocer ¿para qué? Para amar más y más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hagamos ese propósito. Siempre que uno se sienta tentado, que uno esté como que, sí, tentado para ofender a Dios, acordarse de esa sangre que Él derramó por nosotros, en la flagelación, en la corona de espinas, en la cruz. Y pensar de que cada pecado que yo cometo, como decíamos, es una blasfemia que yo le digo. Es decirle a Jesús, Jesús, tu pasión no me interesa. A mí me interesa mis egoísmos, todo eso, ustedes ya saben, ¿no? Y entonces eso es lo que nos tenemos que llevar hoy de aquí. De amar cada vez más a nuestro Señor, confiar en la resurrección y tener esperanza en la vida eterna. Una vida eterna viendo a Dios cara a cara. ¿Está claro?